Un momento. Padre, buen Dios que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por la bendición que nos da de estar una vez más a tus pies, Señor, para darte alabanza y adoración. Gracias te damos, Señor, porque has convocado tanto en Guatemala como fuera de nuestras fronteras, nuestros países vecinos, naciones, Señor, que hoy nos hemos unido en un mismo sentir, en un mismo corazón, para que tu Espíritu Santo nos ministre. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día un poco más y más de ti. Enamóranos más y más de ti. Necesitamos de ti a cada instante, pues reconocemos que no podemos nada sin ti, Señor. Bienvenido seas, toma tu lugar, recibe la alabanza y la adoración. Espíritu Santo, ministra y permite, Señor, que esta semilla pueda dar fruto abundante para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Recibe la honra, el poder y la majestad. Tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres digno. Y aquí estamos, Señor, levantando nuestras manos en alto para decirte gracias. Hágase tu voluntad en nuestras vidas y permítenos gozarnos y deleitarnos en tu presencia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. Bien, amadas, en esta mañana agradezco al Señor y la invitación que nos hiciera hermana Evelyn. Dios bendiga a hermana Anita donde se encuentre, ¿verdad? Oramos para que el Señor prospere su viaje. Y en esta mañana queremos hablar acerca de lo que es adoración y servicio. Adoración y servicio. Y nuestra lectura la encontramos en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Queremos hacer un balance como damas, como mujeres, como esposas, como madres. Qué lindo es ser mujer. Mujer, eres bella porque eres mujer. Qué lindo poder reconocer ese don maravilloso que Dios nos ha dado, el privilegio de ser mujeres comprometidas con Dios y con nuestra familia. Bien, Lucas 10, 38 al 42. En el nombre de Jesús, amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, amadas, aquí vemos un contraste, ¿verdad? En lo que es el determinar los tiempos. Los tiempos están en las manos del Señor y todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y en esta visita que Jesús le hace a Marta y a María, encontramos cómo le reciben, ¿verdad? Cómo al él entrar en esa casa, va porque les estima, les conoce, y vemos la preocupación de Marta por el servir. El servicio es bueno, es maravilloso. Dios es un Dios de orden. A Jesús le agrada el orden. Lo que aquí resalta, ¿verdad? Es que Jesús sí tomó en cuenta la excesiva atención y entrega que tenía Marta en los quehaceres. Jesús no rechaza la hospitalidad. Jesús no rechaza en ningún momento esa atención tan bonita que uno siente cuando pues entra uno a una casa y le ofrecen algo de tomar y se preocupan porque todo esté, ¿verdad?, acomodado en su lugar. A Dios le agrada el orden. Dios es un Dios de orden y limpio. Pero lo que aquí le toma la atención a nuestro Señor Jesús es ese exceso
de atención sobre los quehaceres. Y vemos entonces que prácticamente esa es la bienvenida que le da Marta, porque ella siguió conectada en sus quehaceres y le pregunta ahí en el versículo 40, acercándose Jesús, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella está preocupada porque quiere que también su hermana, ¿verdad?, preste asunto a lo que es el atender a nuestras visitas. Y cada quien decide el momento y la hora para tomar la atención y los quehaceres, pero sí tenemos que reconocer el tiempo de la visitación del Señor. En cierto lugar el Señor habló a la gente en Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, matas a tus profetas y no reconociste el tiempo de la visitación. Cuánto quise juntar a mi gente como la gallina junta sus polluelos y no reconociste esa visitación. Entonces, tenemos que tener esa atención, amadas, tenemos que ser diligentes en los quehaceres, pero tenemos que tener ese momento de intimidad, de relación con Dios en lo que es la oración, lo que es su palabra. Y parte de ello la enseñanza. En el versículo 39 vemos un enfoque muy importante. Lucas 10:39 habla acerca del discipulado. Miremos entonces, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dos puntos muy importantes. Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Oía, aquí es un término muy importante porque es que prestó atención, es que está hablando y en el mismo instante está oyendo. Muchas veces decís, sí, yo escuché, pero así lo dijo tal persona que quería decírselo a todo el mundo. No, no, no. En ese momento ella lo está escuchando directamente de la voz de Jesús porque determinó sentarse a los pies del Señor, prestar atención y escuchar, oír lo que Dios dice. Entonces, vemos que nosotras nos convertimos en discípulas del Señor Jesús cuando andamos tras sus pisadas y tomamos ese tiempo. Como damas, como mamis, sabemos que en la alimentación de nuestros hijos muchas veces nos apremia, ¿verdad?, en cuanto al tiempo. Pero Dios quiere que seamos diligentes y que tengamos cuidado del alimento de nuestros hijos por la mañana, por lo general, que es cuando ellos salen, que si los estudios, que si ya el trabajo. Pues mientras están en casa tenemos una linda responsabilidad de verdad de alimentarlos con amor. Pero Dios no quiere que lo urgente quite la atención de lo importante. Dios quiere que ambas, tanto la urgencia como la importancia, lleven un balance. La importancia es de mayor peso. Aquí estamos viendo que lo urgente es lo que día a día tendríamos que hacer, pero lo importante es para lo que nosotros vamos a tomar un tiempo específico y de tener esa relación con Dios, de leer su palabra, de hablarle, de tener un momento a solas con el Señor, de guardar silencio, de escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere decir a su iglesia, a su novia. Entonces, vemos que encontramos, por ejemplo, una situación que podríamos estar en el tiempo de crianza, con chicos que aún toman biberón, pacha, ¿verdad? La lechita, el correr, vemos que eso urge, apremia, pero eso no debe de desintonizarnos del día, de lo que realmente podemos clamar a Dios. Él es el que provee, el que nos da salud, el que nos da el alimento, Él es el que nos da la fuerza, de Él viene todo. Entonces podemos hacer una relación y un tiempo prudencial para todo. Vemos entonces que Dios ama a Marta y a María. Dios se complace en el servicio, pero también como mujeres cristianas estamos llamados a servir en lo que es su obra, en lo que es su iglesia, en lo que es el servicio dentro de la obra del Señor. Y ahí también tenemos que encontrar un balance maravilloso en el Señor. No por el servir a Dios también vamos a descuidar lo que es su presencia. Vemos que también en lo espiritual también necesitamos ese balance. A Dios le agrada que trabajemos en casa en los quehaceres. También se complace en la mujer diligente que
procura de mantener sus cosas al día, dice la palabra también, no dejando de hacer aquello. Le toma el tiempo y la prudencia para trabajar en casa y también en su obra. Pero muchas veces podríamos preguntarnos, estoy trabajando en la obra, es lo mismo, es espiritual. No, no, no. También tenemos que encontrar balance en lo que es el trabajo del Señor, en la obra del Señor. La obra del Señor necesita nuestra entrega, nuestra pasión, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, sin descuidar la presencia del Señor, la intimidad, la relación con Cristo. Vemos entonces que tenemos que procurar evitar colocar el trabajo de la obra, sea de la iglesia como el de casa, por encima de la presencia del Señor. La cruz de Cristo es el mensaje de salvación que nosotras predicamos como madres, como esposas y también fuera de casa. La cruz de Cristo es el evangelio, poder de Dios que nosotras compartimos también con nuestro testimonio. Y esa cruz de Cristo es también negarnos a nosotros mismos, buscar continuamente la presencia del Señor, buscar con toda precisión, con todo el interés, agradar a Dios. Y para ello, pues tenemos que ir un poquito también a través de las Escrituras. Miremos lo que nos habla aquí el apóstol Pablo, Filipenses 4:6. ¿Quién tiene puede participar? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Muchas gracias, amada Nancy. Podemos subrayar aquí algo muy importante. Dice, por nada estéis afanosos. Si hablamos de afán, podríamos decir, bueno, tal vez solo en el trabajo, o tal vez solo en casa, en los quehaceres como madres, o probablemente también dentro de la obra del Señor. Pero aquí nos habla en términos generales y dice, por nada, ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en nuestra relación personal. Nada debe de ocupar afán en nuestra mente, en nuestro corazón, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vemos aquí que nos manda al primer punto nuevamente de nuestra intimidad con el Señor, la oración. Nos regresa al principio, al primer amor, a orar. Váyanse a orar, dejen la preocupación. Amadas, cuando el Señor nos permite compartir acerca de esto, créanme que es algo para nosotros también que nos confronta. El fin de semana yo pasé una situación, pues gracias a Dios, ¿verdad? Hay actividades en casa, por la iglesia, y pues fíjense que salí de momento y vamos en camino con la familia y dije, Dios mío, no sé si dejé apagado, no sé si dejé cerrado. Estaba ya en el camino con la aflicción y dije, ¿será que regresamos? Y viene uno de mis hijos atrás y me dice, mami, ten paz. Y yo me quedé, Dios mío, tanto que uno les habla a ellos y ahora a ellos le están pasando el examen a uno. Y yo, Dios mío, Señor. Y yo traté de acallar mi corazón, mi alma, mi ser. Y Dios mío, Señor, no permitas que nada me inquiete. Santo Dios. Cantemos, mamá. Ay, cuando me dice cantemos, empezamos, pues. La paz del Señor, la paz. Y mire, se me olvidó el tema de lo que se había dejado aprendido, que si cerré. Y gloria a Dios por ello, porque hay situaciones en las que el Espíritu Santo nos va a confrontar para que nosotros, ¿verdad?, nos examinemos a nosotras mismas, seamos edificadas y edifiquemos a nuestros hijos, nuestra familia sea edificada también. Y vemos entonces cómo el Señor nos manda de inmediato a la oración, que por nada estemos afanados, que nos manda a que oremos, y ahí mismo donde nos manda a orar, también dice, y ruego. Ese ruego, porque como estaba premiada la situación de angustia, de desesperación, de afán, dice, mire, vete a orar, pero como estás muy, muy acelerada, probablemente podríamos decir en mi caso, que en ese momento, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Regresamos o qué hacemos? Y en este versículo de la palabra dice ora, pero a la vez dice y ruega.
Cuando dice ruego, entendemos que es como un niño cuando está llorando que tiene hambre, ¿verdad? Uno dice, sí, probablemente ya es hora de comer. Pero ese niño va a pegar unos gritos preciosos, porque el hambre que tiene es apremiante y no va a soltar ese llanto de ruego hasta que sea saciada su sed. Algo así podríamos comprender esa oración de ruego y súplica. Señor, no me muevo de tu presencia. Te vengo a orar, te vengo a pedir, te vengo a suplicar, pero no te suelto, Señor. No te suelto, escucha mi clamor en esta situación, da paz a mi ser. Vemos entonces cómo se concatena la oración con el ruego en un momento de necesidad y de afán. Con acción de gracias, un verbo más, acción de gracias. ¿Por qué? Porque el agradecer es fe. Probablemente en ese momento no tenemos la respuesta que estamos pidiendo, pero por fe nosotros damos ese paso. La palabra del Señor dice que por fe andamos, ya no por vista. Y después la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no hemos visto. Entonces, en acción de gracias, activamos la fe. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando a mi ser esa paz y en ti descanso. Termina, mira, hermana, me pasó, se lo estoy testificando recién el fin de semana. Terminé de cantar y se me había olvidado hasta vine y bendito sea Dios, todo estaba en paz, no había fuga, nada, no estaba nada, todo estaba en paz. Gloria a Dios. Entonces, vamos aprendiendo paso a paso lo que el Señor quiere en nuestro diario vivir. Reconocer el tiempo que Dios, que su Espíritu Santo, toca la puerta y dice, quiero hablar. En este momento probablemente estás escribiendo, estás haciendo algo. Suelta un momentito, quiero hablar a tu corazón. Vemos entonces que la cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos, el dejar que la voluntad del Padre gobierne en la voluntad de nosotras. Y para ello queremos hablar aquí en Filipenses 3, 17 al 19. Encontramos los enemigos del Señor son los que no se niegan a sí mismos. Los enemigos del Señor son los que no se niegan a sí mismos. Y muchas veces nosotros caemos en esa situación de afán, de desesperación, de angustia y no nos desenfocamos de esos quehaceres porque nos apremia el afán, ¿verdad? Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre para no contritarlo y para no caer en esta enemistad con el Señor. Miremos entonces qué dice Filipenses 3, del 17 al 19. También quien lo tiene puede participar. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si pudiésemos subrayar algo aquí, amadas, fuera esta parte final, sección C del versículo 19, que solo piensan en lo terrenal. Aquí vemos que el afán se ocupa de todo lo que está debajo del cielo. Y la voluntad del Padre nos lleva a pensar en las cosas de arriba, en las celestiales, en donde hay paz, en donde hay gozo, en donde hay fe. Y por esa fe hay provisión, hay alegría a pesar de las dificultades. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está dando una instrucción y dice, gracias, amada Evelyn, muchas gracias. Hermanos, hermanas mías, amadas mías, princesas mías, hermosas mías, amada mía, le dice a su novia, a la iglesia de Cristo. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, los que están pensando en las cosas celestiales. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Marque un poquito ahí, lo digo llorando, porque
Él se estaba dando cuenta que esto estaba sucediendo dentro de la iglesia. No, hermana, yo ya di mi paso de fe, yo ya me bauticé, yo ya estoy caminando por fe. Pero si el pensamiento, podemos decir una cosa, pero el pensamiento y nuestras actitudes dicen otra, actúan de otra manera. Lo dice llorando el apóstol Pablo porque él estaba chequeando que estaban enfocados solamente en lo de la tierra. Tiene que haber un balance, tiene que haber congruencia en nuestros pensamientos y en nuestro actuar con la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo dijo llorando, que estas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Dios no comparte su gloria con nadie, por eso no quiere que nada ocupe su lugar, la idolatría. ¿Ve? ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿En qué pensamos desde el amanecer, por la tarde, por la noche? ¿Verdad? Lo que ocupa mi mente, que no sea el afán, la excesiva entrega, en que si en los quehaceres, en que si en el trabajo como profesional, tiene que haber un balance. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque termina uno haciendo cosas de las cuales muchas veces nos avergonzamos porque nos desenfocamos. El afán nos desorienta. Que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo recalca aquí en lo terrenal. Se está pensando constantemente en lo terrenal. Y entonces vamos a hacer un resumen durante todo el día. ¿Qué tanto tiempo le dejamos? El pensamiento, la adoración, la alabanza y nuestra entrega al Señor. Un ejemplo también lo encontramos aquí. Por ejemplo, nosotros cantamos Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Y pensar y cantar en lo de arriba, eso edifica, eso trae gozo. Pero ¿qué tal si esa persona dice, mira, sí, eso está muy lindo de andar en las calles de oro, pero yo quiero el oro aquí y ahora. Ahora, me apremia. Es lindo, Dios bendice, Dios concede alimento, Dios concede, vaya, nos da muchas cosas mucho mejores que el oro y la plata, porque no podemos comprar la salud, no podemos comprar el gozo, no podemos comprar la paz que Dios nos da a pesar de las situaciones adversas que tenemos que atravesar. Pero por ello es que el apóstol Pablo recalca de no pensar solo en lo terrenal, porque entonces nosotros nos apremia la atención aquí en la tierra. El oro es lindo, las mujeres nos ponemos, que son los arcillos, eso es algo precioso, somos mujeres, Dios nos hizo bellas, somos princesas, y dice que nos ha puesto diadema, ¿ve? Él nos emperifolla, nos pone lindas, pero todo en su tiempo y en paz de Dios, sin afán. Porque entonces agarraríamos un trabajo y digo, yo no lo suelto hasta que logre esta meta. Hoy por hoy, esos temas en la predicación tenemos que tener mucho cuidado como lo hizo María. Ella huyó a Jesús. Hoy hay muchos temas en los que tal vez solo sería el enfoque del éxito, de la prosperidad, el enfoque de positivismo. No está mal, está bien, hablan al alma. Pero ¿qué tal también si le dejamos lugar al Espíritu y escuchamos palabras que nos enfoquen a vivir en santidad? A dejar que la voluntad del Padre sea en nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En su tiempo también dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Era muy doloroso lo que estaba atravesando, pero que no sea como yo quiero, Señor, que sea como tú. Nuevamente regresa a la voluntad del Padre. Vemos, amadas, porque nosotros tenemos que prestar asunto hoy por hoy a lo que escuchemos. ¿A quién estamos escuchando? Que seamos guiadas por el Espíritu Santo y sean personas que nos invitan a conocer más a Dios, a reverenciar más a Dios, a cómo obtener sabiduría divina, a caminar en santidad. Para ello vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. El que lo tiene también puede participar, princesa del Señor.
Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas gracias, amada Rosy. Vemos aquí nuevamente, podemos subrayar hoy, oímos. El apóstol Pablo dijo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Vemos que el pueblo de Dios va a invitarnos a orar los unos por los otros. Ahí está la victoria del cristiano. Ahí está su poder. Ahí encuentra sus armas de guerra. No cesamos de orar por vosotros, los unos por los otros, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, ahí está el Señor. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Subrayemos, sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. María se enfocó a llenarse del Espíritu. Quería tener comunión con quien le estaba invitando a hablar acerca del reino de los cielos, de la oración, de la intimidad. Ese momento es cuando nosotros le damos lugar a la sabiduría divina. Vemos que aquí hay muchos libros. Mire, en 7 pasos, en 10 pasos, usted puede lograr esto y esto. El éxito personal. Sabiduría de la tierra. Nosotras nos enfocamos en la sabiduría divina, llenos del conocimiento de Dios, sabiduría divina e inteligencia espiritual. La capacidad para poder nosotras recibir, discernir entre el bien y el mal. Esto no me conviene, esto no me edifica, no lo voy a escuchar. Esto me resta mi atención de Cristo. Entonces empezamos a caminar. Miremos versículo 10 y subrayamos andéis. Para que andéis, miremos cómo andamos, qué oímos, para que andéis como es digno del Señor. Eso, somos princesas valientes en las manos del Señor y andamos como Dios manda, para alabanza y gloria de su nombre, agradándole en todo, porque el afán de este mundo ya no ocupa nuestra mente. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Sí, quiere que nos ocupemos. Vamos a tener quehaceres en toda buena obra, pero ya no va a ser un estricto y excesivo entrega de mi pensamiento en algo que no sea Cristo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermoso es ver cómo la palabra entonces nos instruye para que nosotros seamos edificadas en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo. Vemos entonces que la voluntad humana se contrapone con la voluntad de Cristo. Ahí va a haber una lucha constante. Ahí va a haber una lucha constante. A quien nosotros vamos a entregarle nuestros deseos y nuestra voluntad. ¿Al lado humano o a la voluntad de Cristo? Filipenses lo dejó claro en el apóstol Pablo en Filipenses 3:19. Vemos que esa lucha está constante. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amadas, perseveremos en buscar la presencia de Dios en la intimidad con el Señor, en hacer lo que tenemos que hacer como Dios nos manda, con el estricto
conocimiento de que nuestra entrega, nuestra oración y pasión por Dios, nuestra relación y su presencia es prioridad. Cuando nosotros dejamos, por un lado, lo que nuestra voluntad quiere, cuando dejamos de pensar solo en lo terrenal o solo siempre en lo material, vamos a darle lugar a que el Espíritu Santo crezca. Juan 3:30. ¿Qué dice Juan 3:30? Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muchas gracias, Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. La prioridad es que Él, el Señor Jesús, crezca. Y en segundo lugar, que yo, ahí está nuestra fuerza. A los pies de Cristo. Ahí está nuestra victoria. Último ejemplo que quiero compartir con ustedes, amadas, el afán nos permite llegar a la meta, pero pronto se desvanece, porque todo lo terrenal tiene su tiempo. La Biblia es clara cuando dice que el cielo y la tierra pasarán. Sí, la tierra pasará, todo lo que esté aquí abajo pasará. Pero su palabra no pasará. Mateo 24:35. Vemos entonces que Dios quiere que nosotros dejemos el afán, porque el afán, el esmero, la entrega desmedida, excesiva, se va a perder. Se va a perder en lo que enfocamos nuestra mente. Pasará pronto. Ese anhelo pasará, se disipará, porque Dios está en el asunto. ¿Por qué permite que muchas veces suceden cosas? Yo tenía esto, y de un momento a otro lo perdí todo. Es Dios en el asunto para que volvamos a Dios, para que regresemos a las sendas antiguas, para que puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, volvamos a Él. Volvamos a Jehová. Por eso dice la palabra, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí está. ¿Y ahora cómo hago para salir de esta situación, Dios mío? En ti hay salvación, en ti hay salida, en ti. Señor, no sé cómo, pero voy a caminar por fe. En ti hay salud, en ti hay luz. Y quiero compartirles un pequeño testimonio, 2 minutos más acerca de este testimonio como un paréntesis. En cierta ocasión estaba mi papá en una reunión de pastores y había un pastor que estaba testificando que ese preciso fin de semana él no tenía medios de cómo alimentar a su familia. Y su hija le dijo, papi, tengo hambre. Y ese varón estaba compartiéndole a los siervos del Señor y le dice, miren hermanos, miren pastores, miren siervos. De verdad, uno nunca se imagina hasta que no, la imposibilidad de cómo solucionarlo. Y de que tu hijo te dice, tengo hambre, papá. Y la esposa con aquella cara de aflicción, ¿verdad? De qué vamos a hacer ahora. Y él, muy apesarado, muy afligido, le dijo, Dios mío, dame la fuerza para dar testimonio aquí en mi casa y dar testimonio a mi hija de que tú eres mi proveedor. Y el Espíritu Santo le susurró fe. Pues entonces cuando viene él en su pensamiento y en su ser, fe, Dios mío, Señor, y miraba a su nena, papi, tengo hambre, papi, tengo hambre. Sentémonos en la mesa, fue lo que le dijo el pastor. Sentémonos en la mesa y vamos a orar. Dios mío, Señor, encárgate tú, ¿qué voy a hacer ahora? Él se hacía muchas preguntas dentro de sí, pero empezó a orar. Avancen, sentémonos porque se va a enfriar la sopa. Y la niña se le queda viendo como, ay, mi papá, Dios mío, será el hambre que lo tiene así. Pero bueno, hicieron caso y oraron, empezaron a orar. El pastor, Señor, muchas gracias te damos porque tú eres bueno y fiel y no dejas a tus hijos en vergüenza. No había terminado su oración. De hecho, no había empezado su petición, dice él,
cuando el timbre que suena. Y de hecho la sopa venía caliente. En el medio de la mesa fue a dejarle a la hermana que llevaba la sopa. Gloria al Señor por ello. Eso es actuar en fe. Por eso es que el Señor quiere que nosotras, amadas, seamos comprometidas con el Dios que todo lo puede, porque Dios hizo milagros ayer, los sigue haciendo hoy y los continuará haciendo. Entonces, por ello quiere que nuestra vista vuelva al Señor. Miradme a mí y sed salvos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con este pasaje terminamos, amadas princesas. Mateo 6:26 al 33. Mateo 6:26 al 33. ¿Gusta? Puede participar quien primero lo encuentre. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas gracias, amada. Qué linda la palabra, ¿verdad? Ella nos instruye, nos guía, nos da paz. Miren, el mismo Señor lo dijo, ni por el alimento, ni por el vestido. Por nada estemos afanados. Miren, las aves del cielo tan pequeñitas, y Él sabe, Él las alimenta. Él sabe que tienen necesidad. Cuanto no más, amadas, si nosotros somos la niña de sus ojos. Ellas no siembran, las aves no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Ellas no están ahorita y ahora. Yo lo quiero ahorita porque ya me lo propuse. No, ellas no están con ese afán. Ellas están trabajando, volando, haciendo su nidito. Dios las cuida, Dios las protege, Dios les provee. El Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis? Aquí nos pregunta el Señor, ¿no valéis vosotros? Subrayemos esa pregunta, princesas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso acaba con el afán y la ansiedad en un instante. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Miren, el fin de semana me pasó, princesas, me puse unos tacones porque la actividad lo apremió. Al otro día, hermanas, miren, tenía un cansancio terrible, porque pues la estatura, ni aquí está escrito, ni porque nos afanemos. Se ven lindos y tienen un momento, su ocasión, está bien, pero por mucho que nos afanemos no podemos añadir ni un poquito a nuestra estatura. Por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Vuelve y pregunta otra vez. Estas preguntas nos confrontan, porque como mujeres puede captar demasiada nuestra atención. Como hacen los lirios del campo, que tampoco trabajan ni hilan. Y aún, ni Salomón, teniendo todas las riquezas del mundo, oro, plata, bronce, de todo lo de la tierra, sabiduría, todo, no se pudo vestir como uno de ellos. Vemos aquí, si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
nos exhorta, amadas, que nuestra fe tiene que crecer, tiene que afirmarse. Esa fe inquebrantable, firme, no se mueve en Cristo Jesús. Estos dos versículos, 31 y 32, nos quiere decir el Espíritu Santo, bien palpable, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, subrayemos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él no es ajeno a lo que estamos atravesando día a día. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, mire, cae. La llega, la busca, la alcanza, la abraza. Vendrán sobre usted, serán añadidas. Amadas que, muy bien, sí, amada Rosy, claro que sí, participa. Fíjate que yo tengo aquí la versión de la palabra de Dios para todos. Excelente. En ese versículo dice, me gustó cómo lo dice, porque dice el 31 y el 32. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. Pero este es el que me encantó porque dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Qué lindo, ¿verdad? Precioso, amada Rosy, muchas gracias. La gente que no conoce a Dios, esa es la que se preocupa, se desconcerta, no haya para dónde hacerse. Pero nosotros tenemos la fidelidad, el privilegio, el hermoso regalo de tener una relación con Cristo. Qué paz tan maravillosa nos da el Señor al reconocernos como sus hijas. Qué hermoso. Gracias, amada Rosy. Vemos entonces cómo se amplía esta palabra en nuestros corazones. Se ensancha el sitio de nuestra cabaña, se ensancha el sitio de nuestra mente para que podamos descansar en el Señor. En el Señor hay paz, a pesar de todo lo que tengamos que atravesar. En el Señor hay salida para las circunstancias de las personas que no conocen al Señor, no tienen relación con el Señor. Por ello, usted y yo tenemos que mantenernos firmes, crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, para que los muchos que aún no conocen a Jesús puedan conocerle a través de su vida, a través de su testimonio, a través de su fe puesta en Cristo Jesús. Es un llamado también para nosotras de ir y compartir las buenas nuevas de salvación para el que no conoce a nuestro Señor y Salvador. Y qué hermoso es saber que la voluntad del Padre es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginarnos, pedirle, porque lo que Él tiene es mucho mejor. No lo vemos en el momento, Señor, yo lo quería de esta manera. Y cuando pasan los años, probablemente un año, en mi caso a veces unos añitos más, yo, ay, Señor, gracias, Dios mío, tú sabías por qué. Valió la pena la espera. Vale la pena en el Señor. Amada, la palabra es fiel cuando dice en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Ser exaltado entre las naciones. En Dios está callada nuestra alma. Esa barca está firme en Cristo porque la lleva Cristo. Y de ahí nadie nos mueve porque está el ancla de nuestra fe es nuestro Señor. Oramos, princesas. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta bendición tan hermosa que nos has dado en esta mañana de compartir tu palabra. Permite, Espíritu Santo de Dios, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos, Señor, ser esas mujeres que sirven, porque todo lo que hacen lo hacen como para su Señor, pero que también adoran, porque saben que su prioridad es la presencia del Señor en sus vidas. Recibe la alabanza y la adoración. Sé con cada una de mis amadas en sus necesidades, Señor amado. Tú sabes de qué es lo que tenemos necesidad, pero tú nos has llamado que
Hablemos y como hablemos por fe, sea hecho en el nombre de Jesús y que demos gracias a Dios con toda oración y súplica a nuestro Padre Celestial, que sabe responder mucho mejor de lo que nosotros podemos pedir o entender. En Cristo Jesús oramos, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.